20 corazón de hierro por tu venia puedo mirar, me alzo de nuevo. Pero nuestro antiguo y sutil enemigo tanto me tienta, que no puedo ni una hora mantenerme. Tu gracia puede ayudarme a prevenir sus artes, y tú, como el diamante, me vuelves el corazón de hierro. John Donne, tú me has hecho, y tendrá tu obra que decaer. Cordelia estaba buscando a Matthew. De vez en cuando, alzaba la mano y se tocaba el colgante. Al saber su secreto, lo notaba diferente, como si el metal estuviera caliente al contacto con la piel, aunque sabía que eso era ridículo, el colgante no había cambiado. Solo su imagen de él. Seguía viendo a James, ante sí, con los oscuros ojos dorados fijos en los de ella. La sensación cuando abrió el colgante, sus dedos acariciándole la garganta. Esa sensación temblorosa, jadeante que le había causado escalofríos por todo el cuerpo. Entonces me amabas, pero también amabas a Grace, le había dicho a James, pensando que lo admitiría, que asentiría agradecido por su comprensión. Pero su expresión había sido de una desesperación amarga y culpable. Nunca la he amado, nunca. No tenía sentido, no si se comparaba con su comportamiento, y sin embargo, sentía como si su realidad se hubiera inclinado sobre su eje. James la amaba, la había amado. No sabía si con eso era suficiente, pero sabía lo profunda que había sido su propia reacción al leer las palabras que él había página 314 escrito. Había sentido como si el corazón le bombeara luz en las venas, en vez de sangre. Ahora tenía el estómago encogido, confusión mezclada con una esperanza que antes no se había atrevido a sentir. Si alguien, Lucy por ejemplo, le hubiera preguntado en ese momento qué sentía, habría dicho, no lo sé, pero lo sabía de sobra. Sus sentimientos eran demasiado fuertes para seguir ignorándolos. Había cosas que no podían seguir así o acabarían causando un gran daño. Encontró a Matthew, al fin, en la pista de baile, llevado enérgicamente por Eugenia. Se metió entre la gente que aguardaba al próximo baile y vio a Eugenia mirarla con una sonrisa triste. Para Cordelia, esa sonrisa quería decir, por favor, no le hagas daño, aunque quizás se lo estuviera imaginando. O temiendo. Cuando la canción terminó, Eugenia dio un toquecito a Matthew en el hombro y le señaló a Cordelia. La cara de él se iluminó y salió de la pista de baile para ir hacia ella, frotándose el hombro. Había adelgazado, pensó ella con una punzada de dolor, y eso, unido a la brillante levita y las hojas esmaltadas del pelo, le daban un aire de príncipe de las hadas. ¿Me estás rescatando de Eugenia?, preguntó. Es una buena chica, pero te lleva de un lado a otro como si fueras una muñeca de trapo. Te juro que he visto un mundo nuevo y terrible más allá de las protecciones de Londres. Cordelia sonrió. Matthew parecía en forma. ¿Podemos hablar?, preguntó. Quizá en la sala de juegos. En los ojos de él algo se iluminó, una cautelosa esperanza. Pues claro. La sala de juegos estaba preparada. Era una tradición, cuando una fiesta estaba acabándose, que algunos de los invitados, sobre todo los hombres, se retiraran allí a beber oporto y fumar. La estancia olía a cedro y pino, y las paredes estaban llenas de guirnaldas de muérdago. Sobre el aparador, había botellas de jerez, brandy y todo tipo de whisky. Las ventanas parecían plateadas por la nieve, y en la chimenea ardía un buen fuego, que iluminaba los retratos enmarcados de las paredes. Era acogedora, pero aún así Cordelia se estremeció. Quería con todo su ser evitar herirle esa noche. Pero sabía que no iba a volverse más fácil, y cuanto más esperase, peor sería. Gracias por mandar a los compañeros a cuidarme la otra noche, dijo Matthew. Fue un acto verdaderamente generoso. Y, la miró fijamente página 315. Estoy mejor, Daisy. Christopher me tiene con este régimen de un poco menos cada día, y dice que en breve mi cuerpo dejará de depender de la sustancia. Seré capaz de parar. Cordelia tragó saliva. En todo su discurso, pensó, no había pronunciado ni una vez las palabras, alcohol, o, bebida. Quería decirle, está bien que tu cuerpo ya no vaya a necesitar la sustancia, pero tú seguirás queriéndola. Cada vez que estés triste, querrás aplacar el dolor con alcohol. Cada vez que estés aburrido, o te sientas vacío, querrás llenar ese hueco, y esa será la parte difícil, mucho más difícil de lo que piensas. Me acuerdo de ese vestido, dijo Matthew, tocándole la manga ligeramente. La voz le tembló un poco, como si lo inquietara su silencio. Te preocupaba que fuera tan sencillo que no te quedara bien, pero te queda fenomenal, añadió.
Con tu pelo, pareces una llama oscura, ribeteada de fuego. Tú me convenciste de que me lo quedara, repuso Cordelia. Se permitió recordar la tienda dorada, las calles de París, los elegantes tejados que subían y bajaban como notas musicales. Y me alegro de que lo hicieras. Tienes la habilidad de Ana, ves el potencial de belleza. Matthew cerró los ojos. Cuando los abrió, los tenía fijos en ella. Cordelia podía ver cada detalle de sus iris, las chispas de oro mezcladas entre el verde. ¿Piensas en París, como yo? Su voz era un poco ronca. Incluso ahora, cuando abro los ojos por las mañanas, por un momento me imagino que tengo ante mí todo un día de aventuras en París contigo. Hubo tantas cosas que nos quedaron por hacer. Y después de París, podríamos haber ido a Venecia. Es un palacio de agua y sombras. Hay mascaradas, ella le apoyó las manos en el pecho. Sintió cómo tomaba aire, y, tan cerca, podía oler su colonia, limpia como agua de océano y, por primera vez, sin estar mezclada con brandy o vino. No podemos estar siempre viajando, Matthew, dijo. No podemos estar siempre huyendo. Como respuesta, la besó. Y por un momento, ella se dejó ir en el beso, en su tierna amabilidad. No había nada del fuego que había estado presente la primera vez, nacido de la desesperación y una necesidad hambrienta e incoherente. En ese beso estaba el Matthew que ella quería, su brillante mente afilada, su vulnerabilidad, su belleza y fragilidad. Había amor, pero no pasión. Raziel, no permitas que le haga daño. No demasiado. Permaneció con las manos sobre su pecho, sintiendo el latido de su corazón, los labios de él página 316 rozando los suyos con la mayor suavidad, hasta que él se apartó, mirándola confuso. O sea que él también lo había sentido la diferencia. Cordelia. ¿Pasa algo, Matthew? Dijo. Ay, mi querido Matthew. Tenemos que parar. Cordelia notó cómo Matthew se quedaba rígido, todo su esbelto cuerpo se quedó tieso como la madera. ¿Parar de qué? De viajar. Te entiendo, añadió, más calmado. No me refería a que abandonáramos la lucha aquí en Londres. Tenemos que quedarnos, defender a nuestros amigos y nuestra ciudad, separarte de Lilith, ¿y después qué? ¿Y si lográramos todo eso? ¿Qué pasaría entonces? Sé que ahora, dijo con tono vacilante, tengo un aspecto terrible. Pero Christopher dice que en 15 días estaré bien. Habré dejado esto atrás, puedo seguir adelante. Dejar la adición física no es suficiente, repuso Cordelia. Aún desearás beber. Él se estremeció. No. Lo odio. Odio lo que me hace. Tú sabes por qué empecé, objetó. Puedes ayudarme, Daisy. Puedes venir conmigo cuando les cuente a mis padres lo que hice. Sé que no se arreglará todo, pero es la herida de la que nace todo lo que ha pasado después. Estaba casi sin aliento y Cordelia le notó el corazón acelerado. Tras un momento, y casi con impaciencia, siguió hablando. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, di algo. Había una fragilidad en esa pregunta que la aterrorizó. Tenía que consolarlo, pensó. Tenía que hacerle saber que nunca lo abandonaría. Iré contigo a hablar con tus padres, Matthew, dijo. Pase lo que pase, yo estaré contigo cada vez que te sientas culpable, para recordarte que eres una buena persona que merece perdón y amor. Entonces, sus ojos escrutaban la cara de ella. Si siempre vas a estar conmigo, cuando me casé con James, iba a ser solo para un año. Fue todo lo que pensé que tendría, dijo Cordelia. Todo el mundo pensó que estaba siendo generosa, pero no era verdad. Me dije que si podía pasar un año con James, solo un año, sería algo a lo que agarrarme el resto de mi vida. Atesorar ese tiempo que pasé con el chico al que había amado desde que tenía 14 años. Página 317, Daisy. Ella vio que sus palabras le habían hecho daño y deseó no haber tenido que decirlas. Pero él tenía que ver para entender. Nunca deberías, vales mucho más que eso. Te mereces más que eso, y tú también, susurró Cordelia. Matthew, lo que siento por James no ha cambiado. No tiene nada que ver contigo. A ti te tienen que adorar sobre todas las cosas, porque eres maravilloso. Debes tener todo el corazón de una persona. Pero yo no tengo todo el corazón para darte, porque aún amas a James, concluyó Matthew, con tono neutro. Siempre lo he amado, afirmó Cordelia, con una sonrisa triste. Y siempre lo amaré. No es algo que yo elija, es parte de mí, como el corazón o el alma o Cortana. Puedo esperar a que cambies de idea. Matthew sonaba como si estuviera ahogándose. No, repuso Cordelia,
y sintió como si estuviera rompiendo algo, alguna cosa frágil y delicada hecha de hielo o cristal. No puedo ni podré nunca amarte como tú deseas que te amen, Matt. Como tú te mereces. No sé qué voy a hacer respecto a James. No tengo un plan, ni he tomado ninguna decisión. Pero sé una cosa, sé que no debo, dijo, con lágrimas en los ojos, dejar que haya falsas esperanzas entre nosotros. Matthew alzó la barbilla. Su mirada era desgarradora, el tipo de mirada que había tenido su padre cuando perdía mucho dinero en las apuestas. ¿Es tan difícil amarme? No, contestó Cordelia, desesperada. Es muy fácil amarte, tan fácil que por eso tenemos todo este problema. Pero tú no me amas, había una tremenda amargura en su voz. Lo entiendo, lo has dejado muy claro, soy un borracho y siempre lo seré, eso no es verdad, no se trata de eso, negó Cordelia. Mi decisión no tiene nada que ver con que bebas, para nada, pero él ya se estaba alejando de ella, sacudiendo su rubia cabeza. Esparciendo hojas verdes y doradas, esto es insoportable, dijo. No lo resisto más, y con un par de zancadas, salió por la puerta y dejó a Cordelia sola, con el corazón latiéndole como si acabara de correr 100 kilómetros. Thomas había esperado que, en cuanto llegaran a la fiesta, Alastair lo abandonara para irse con su grupo habitual, Pierce Wentworth, Augustus página 318 Ponsonby y los demás que se habían graduado con él en la Academia de Cazadores de Sombras. Para su sorpresa, Alastair se quedó con él. No dedicó toda su atención a Thomas, se pararon varias veces para saludar a todo el mundo, desde James a Eugenia, que los miró a ambos y sonrió como una maníaca, o a Esme Hardcastle, que tenía una larga lista de preguntas para Alastair sobre sus parientes persas. Mi árbol familiar debe ser exhaustivo, dijo. Bien, ¿es verdad que tu madre estuvo casada con un cazador de sombras francés? No, contestó Alastair. Mi padre fue su primer y único marido. Entonces, ella no envenenó al francés para quedarse con su dinero. Alastair la miró con ira. ¿Lo mató por otro motivo? Preguntó Esme, con la pluma en la mano. Hacía demasiadas preguntas, contestó Alastair, siniestro, tras lo cual Thomas lo sacó de allí y consiguió, sorprendido, convencerlo para que jugaran con su primo Alex. A este siempre le había gustado que Thomas lo subiera a hombros y así tener una buena panorámica. Resultó que también le gustaba cuando Alastair lo cogía y le hacía cosquillas. Así practico, ¿no? Dijo Alastair cuando Thomas alzó las cejas. Pronto tendré un hermanito o una hermanita. Los oscuros ojos de Alastair brillaban. Mira eso, exclamó. Thomas se volvió y vio que Anna y Ari bailaban el vals en la pista, agarradas, claramente ajenas al resto del mundo. Algunos del enclave tenían la mirada clavada en ellas, los Baybrook, los Ponsonby, Ida Roswain, el propio Inquisidor, a hurtadillas, pero la mayoría estaban a lo suyo. Hasta la madre de Ari las miraba de lejos, melancólica, sin enfado ni prejuicio en su expresión. Fíjate, dijo Thomas, en voz baja. Y el cielo no se ha caído. Alastair bajó a Alex, y este corrió con sus piernas regordetas hasta su madre y le tiró de las faldas azules. Alastair le indicó a Thomas que lo acompañara, y este, preguntándose si había molestado a Alastair y si era así, cuánto, lo siguió tras una urna decorativa llena de ramas de tejo cubiertas de frutos rojos. Desde allí, Thomas apenas podía entrever el salón de baile. Bueno, de acuerdo, dijo Thomas, poniéndose firme, si estás enfadado conmigo, dilo. Alastair parpadeó. ¿Por qué iba a estar enfadado contigo? Página 319, quizá estés enfadado porque te he hecho venir a la fiesta. Quizá preferías estar con Charles. ¿Charles está aquí? Alastair pareció sinceramente sorprendido. Ha estado ignorándote, apuntó Thomas. Qué maleducado, no me había dado ni cuenta. No me importa Charles, aseguró Alastair, y Thomas se sorprendió de lo aliviado que se sintió. Y tampoco sé por qué quieres que me hable. Quizá necesites averiguar lo que realmente quieres. Alastair, eres la última persona que te das cuenta de que estamos bajo el muérdago, preguntó Alastair, con los oscuros ojos brillando traviesos. Thomas miró hacia arriba. Era verdad, alguien había colgado una rama de las cerosas bayas blancas de un gancho en la pared que quedaba tras ellos. Thomas dio un paso adelante. Alastair retrocedió un paso instintivamente, y se quedó con la espalda pegada a la pared. ¿Te gustaría que hiciera algo al respecto?, preguntó Thomas. De pronto, el aire entre ellos pareció tan pesado como el del exterior, cargado con la promesa de tormenta. Alastair puso una mano en el pecho de Thomas.
Sus largas pestañas bajaron para ocultarle los ojos, la expresión, pero su mano se deslizó por el abdomen liso de Thomas, mientras dibujaba pequeños círculos con el pulgar, avivando cada uno de sus nervios. «¿Aquí mismo?», dijo, metiendo los dedos en la cintura del pantalón de Thomas. «Ahora mismo, te besaría aquí mismo», contestó Thomas, con un susurro ronco. «Te besaría delante del enclave. No me avergüenzo nada de lo que siento por ti. Creo que eres tú el que no quiere». Alastair alzó la vista, y Thomas pudo ver lo que las pestañas habían estado ocultando. Un deseo en los ojos que hacía que la nieve se derritiera. «Sí que quiero», dijo. Y Thomas estaba a punto de acercarse, estaba a punto de poner los labios sobre los de Alastair, estaba a punto de sugerir que por mucho que deseara reclamar a Alastair como suyo delante de todo el enclave, tenían que ir a algún sitio, a cualquier sitio, donde pudieran estar solos, cuando un grito repentino resonó en el aire. El grito de alguien con un dolor angustioso. Alastair dio un respingo. Thomas se apartó, con el corazón golpeándole el pecho. Conocía ese grito. Era su tía Cecily. Página 320. James se paró en medio del pasillo, con el corazón desbocado. No había sido su intención seguir a Cordelia y Matthew a la sala de juegos. Había ido allí a coger un puro que Ana le había pedido amablemente, pero al acercarse a la puerta había oído sus voces. La de Matthew, baja e intensa. Cordelia, claramente preocupada. El dolor en su voz lo dejó clavado al suelo, aunque sabía que debía irse. Había empezado a retroceder, cuando oyó a Cordelia decir, «No puedo ni podré nunca amarte como tú deseas que te amen, Matt. Como tú te mereces. No sé qué voy a hacer respecto a James. No tengo un plan, ni he tomado ninguna decisión. Pero sé una cosa, sé que no debo dejar que haya falsas esperanzas entre nosotros». Por un instante pensó que se sentiría aliviado. Sin embargo, sintió como si le clavaran una espina en el corazón. Sintió el dolor de Matthew, casi se ahogó en él. Se alejó, no quiso oír la respuesta de Matthew. No podía soportarlo. Se vio a sí mismo caminar mecánicamente de vuelta al salón de baile. Apenas percibía a los otros asistentes, y cuando su padre trató de llamar su atención, él fingió no verlo. Fue hasta uno de los rincones y miró hacia el árbol de Navidad. Apenas podía respirar. «No sé qué voy a hacer respecto a James», había dicho ella. Quizá ambos la perdieran, Matthew y él. Quizá fuera mejor así. Podrían compartir el dolor, ayudarse mutuamente. Pero un pequeño pulso traidor le latía en el pecho, repitiéndole una y otra vez que ella no había dicho que no quisiera nada más con él, solo que no sabía qué iba a hacer. Era suficiente para albergar esperanza, una esperanza que luchaba contra la culpa, y un sentimiento más oscuro, que parecía apresarle el pecho y dejarle sin respiración. La fiesta se desarrollaba ante sus ojos, un torrente de color y sonido, y aún así, parecía ver en su interior una mancha de sombras. Algo oscuro, que se alzaba como el humo, una amenaza que se sentía en el aire. Se dio cuenta de que no era dolor o preocupación. Era peligro, y entonces oyó el grito. Lucy sabía que debería haberse llevado a Jessie aparte inmediatamente para contarle lo que Malcolm le había dicho, pero no fue capaz. El joven parecía estar divirtiéndose de verdad en su primer acto social como adulto vivo. Las miradas de admiración que le lanzaban lo dejaban perplejo, pero Lucy resplandecía de felicidad por él. Estaba orgullosa de la forma en la que Jessie se manejaba, y el interés real que mostraba por la gente, y no podía soportar estropearlo. Página 321. Una vez había leído en un libro sobre etiqueta que cuando se presentaba una persona a otra, se debía dar algún detalle sobre uno de ellos que pudiera dar pie a una conversación. Por eso le había dicho a Ida Rosewayne, «Este es Jeremy Blackthorne. Colecciona jarritas de leche antiguas con forma de vaca», mientras que a Pierre le informó de que Jeremy era aficionado a la astronomía, y contó a los Townsend que había pasado 14 días viviendo en un globo. Jessie, con mucha calma, siguió adelante con todas estas historias, e incluso fue más allá. Lucy casi se había atragantado al oírlo contar a los Townsend que todas sus comidas en el globo se las habían traído gaviotas entrenadas. Cuando los invitados dejaron de llegar y más gente se unió al baile, Lucy apretó la mano de Jessie, ella llevaba guantes, y él también, así que seguramente aquello no contara como tocar para atraer su atención. Solo te quedan unas pocas personas por conocer. ¿Quieres enfrentarte al inquisidor y su mujer? Antes o después, tendrás que conocerlos. Él la miró. Hablando de inquisiciones, dijo, con una ligera mueca burlona en la boca,
veo que has estado evitando contarme lo que Malcolm te ha dicho en el santuario. Eres demasiado inteligente, no es bueno para ti. Si prefieres decírmelo después, podemos bailar. Ella se mordió el labio. No, dijo en voz baja. Ven conmigo, deberíamos hablar. Echó un vistazo alrededor para asegurarse de que nadie los estaba mirando, antes de llevarlo a las puertas de vidrio que daban al gran balcón de piedra del salón de baile. Se deslizó a través de ellas, seguida por Jessie, y fue hasta la barandilla. No habían limpiado la nieve, y le helaba los pies a través de los zapatos, no se contaba con que nadie saliera allí fuera en la época más fría del año. Al otro lado de la barandilla, se extendía un Londres agarrotado por el frío, un Támesis perezoso con agua helada, el olor constante a madera y carbón quemados. Los tejados de las casas distantes parecían colinas alpinas espolvoreadas de nieve. ¿No podemos limitarnos a pasar una noche encantadora?, dijo Lucy, mirando la ciudad desde la helada balaustrada de piedra. No puedo simplemente negarme a contarte lo que Malcolm me ha dicho, Lucy, comenzó Jessie. Se había acercado a ella en la barandilla, el frío le había coloreado las mejillas pálidas. Ella sabía que a él le gustaba la sensación de frío y calor extremo, pero en ese momento, no parecía estar página 322 disfrutándolos. Ea lo que sea, debes contármelo. No estoy acostumbrado a tener un corazón mortal, uno que Late, no tiene práctica. No puede soportar este tipo de pánico. No era mi intención causarte pánico, murmuró Lucy. Es solo que, Jessie, no puedo tocarte. Y tú no puedes tocarme a mí. Le resumió rápidamente lo que Malcolm le había dicho. Cuando acabó, Jessie puso una mano en la fría piedra de la barandilla. Durante mucho tiempo, como fantasma, tú eras la única persona a la que podía tocar. Y ahora estoy vivo, y eres la única a la que no puedo tocar. Miró las estrellas en el cielo claro que los cubría. Apenas parece que merezca la pena haber vuelto. No digas eso, suspiró Lucy. Hay muchas cosas buenas en estar vivo, y a ti se te da de maravilla, y Malcolm encontrará una solución. O la encontraremos nosotros. Hemos encontrado soluciones a problemas peores. Él esbozó una leve sonrisa. Se me da de maravilla estar vivo. Eso sí que es un cumplido. Alzó la mano como para tocarle la mejilla, pero luego la apartó mientras los ojos se le oscurecían. No me gusta pensar que resucitarme te ha hecho más vulnerable a Belial. Te resucité, dijo Lucy. No te pregunté, te lo ordené, la responsabilidad es mía, pero se dio cuenta de que no lo había consolado, su mirada se había vuelto oscura y hacia sí mismo. La mirada del chico que se ensimismaba fácilmente, porque durante largo tiempo nadie lo veía, ni lo oía. Jessie, dijo ella. La sombra de Belial siempre se ha cernido sobre mí y sobre mi hermano. No la has traído tú. En el último año ha quedado cada vez más claro que su plan siempre fue dirigir su atención hacia nosotros, que sea cual sea su objetivo, sus descendientes son parte de él. Entonces lo que estás diciendo es que lo único que podemos hacer es acabar con Belial. Aunque dicen que es imposible matarlo, pero también dicen que Cortana puede matarlo, pensó en Cordelia, con una hiriente sensación de soledad. Tenemos que creer en eso. Él la miró y ella lo vio como la Navidad y el invierno. Ojos color verde oscuro, piel blanca como la nieve, pelo negro como el carbón. ¿Y qué hacemos? Mañana lo pensamos, respondió Lucy, suavemente, pero esta noche no. Esta noche es la fiesta de Navidad, y tú estás vivo, y yo voy a bailar página 323 contigo de la única forma que podemos. Le extendió las manos. Ven, yo te enseño. Dio un paso para acercarse a él. Lo suficientemente cerca para sentir su calor, aunque no se estuvieran tocando. Ella alzó la mano y él alzó la suya de modo que ambas palmas quedaran una frente a la otra, separadas por unos centímetros de frío aire invernal. Él pasó el otro brazo alrededor de la cintura de ella, con cuidado de no tocarla, ni siquiera rozarle la piel. Ella alzó la cara hacia él. Podría haberse puesto de puntillas y besarle la boca. Pero en vez de eso lo miró fijamente. Se cogían con los ojos, ya que no podían con el cuerpo, y empezaron a bailar juntos. Allí en el balcón, bajo las estrellas, con los tejados de Londres como único testigo. Y aunque Lucy no podía tocarlo, la presencia de Jessie le daba calor, la rodeaba, la calmaba. Sintió un nudo en la garganta, porque nadie le había dicho nunca lo cerca que estaban la felicidad y las lágrimas. Y entonces se oyó un golpe, un sonido como de candelabro cayendo y destrozándose contra el suelo. Y desde dentro del salón de baile, un chillido.
Las manos de Cordelia estaban mojadas de lágrimas. Se había quedado en la sala de juegos todo el tiempo que había podido después de que Matthew se fuera. Se había dado cuenta de que estaba llorando, sin hacer apenas ruido, pero las cálidas lágrimas seguían brotando, resbalándole por las mejillas, goteando en su vestido de seda. Herir a Matthew había sido una de las cosas más duras que había tenido que hacer en su vida. Ojalá hubiera sido capaz de hacerle entender que no lamentaba haber ido a París con él, que gran parte de lo que habían vivido juntos era bueno, incluso maravilloso. Que Matthew le había enseñado que existía una vida para ella, incluso aunque no fuera cazadora de sombras. Que hasta en los peores momentos, podían brillar el humor y la luz. Una parte de ella quiso salir corriendo tras él y retirar todo lo dicho, pero entonces volverían a estar en el mismo punto que antes. Ella le había dicho la verdad. Había sido honesta al decirle que no sabía qué haría con James. Pero el colgante había cambiado todo. Lo tocó con los dedos húmedos. Se dio cuenta de que ya no había gotas calientes de agua salada salpicándole la clavícula. No podía seguir allí escondida. Anna y Ari vendrían a buscarla, y también Alastair. Con una rápida mirada en el espejo que colgaba sobre la chimenea, se recolocó el pelo y volvió al salón de baile. Página 324 echó un rápido vistazo por la habitación. No parecía que nadie hubiera notado su ausencia, y enseguida se dio cuenta de a quién estaba buscando. A Lucy, a la que no veía por ningún sitio, ni a Jessie, pero aunque Lucy hubiera estado allí, Cordelia no hubiera podido acudir a ella en busca de consuelo. Las cosas eran demasiado complicadas para eso. La fiesta era un torrente de color, brillo y calidez, y entonces el sonido de un cristal rompiéndose lo atravesó todo. Recordó el estruendo en su boda, cuando su padre se había desplomado borracho en el suelo, tirando los platos y los vasos al caer, y pensó, alguien ha roto algo. Y luego vino el chillido. Un chillido horrible y sobrecogedor. Un destello de movimientos, la rotura de los instrumentos mientras los músicos huían del escenario, el ruido de una cuerda de violín al romperse. El revuelo mientras los cazadores de sombras se retiraban de la pista de baile, algunos echando mano a las armas, aunque la mayoría habían venido desarmados. La hoja afilada de una voz familiar, interrumpiendo la algarabía y el baile. «Parad», gritó Tatiana Blackthorne. Estaba encima del escenario, con un vestido desteñido y manchado de sangre, el pelo alborotado y un bulto cogido contra el pecho. La voz le salía como si estuviera amplificada de forma sobrenatural. «Parad ahora mismo, dejad de moveros, dejad de hablar y tirad las armas, o el niño morirá». Por el ángel, el bulto que sostenía era un niño. El grito había sido de Cecily Lightwood. En los brazos de Tatiana estaba el pequeño Alexander Lightwood, con su traje de terciopelo azul arrugado y un afilado cuchillo de plata en la garganta. Se hizo un silencio total. Cecily se estremecía silenciosa en los brazos de Gabriel Lightwood, con la mano sobre la boca y el cuerpo temblando por el esfuerzo de no gritar. Anna permanecía pálida en la pista de baile, con la mano de Ari en el brazo, reteniéndola. James, toma, Alastair, los Lightwood, los Fairchild, los Hirondale. El inquisidor y su mujer. Todos estaban mirando, desesperados, igual que Cordelia. Seguía sin ver a Lucy o a Jessie. Bien, pensó, mejor que Tatiana no viera a Jessie. Todo el mundo estaba en silencio. El único sonido en la sala era el llanto de Alexander hasta que, Tatiana, gritó Will, con voz sonora. Por favor, escucharemos lo que tengas que decirnos, pero suelta al niño. Página 325 La mente de Cordelia iba a toda prisa. No habían encontrado a Tatiana, herida y sangrando, en Cornualles hacía solo un par de días. No habían dicho los hermanos silenciosos que se encontraba demasiado débil para arriesgarse a moverla. Pero allí estaba, no solo curada sino como si nunca la hubieran herido, no tenía ni un rasguño en la cara. Y el vestido ensangrentado, aunque estaba rasgado, era su ropa de siempre, lo que le gustaba llevar. Ninguno de vosotros me ha escuchado nunca, gritó Tatiana, y Alexander empezó a lloriquear. Solo cogiendo a uno de los vuestros puedo conseguir vuestra atención, Tatiana, dijo Gideon, en alto pero con voz calmada. Somos tus hermanos, tus amigos, te escucharemos, sea lo que necesites, podemos ayudarte ayudarme, gritó Tatiana. Ninguno de vosotros me ha ayudado nunca. Ninguno de vosotros me ayudaría. Aquí reunidos están los Lightwood, Hirondale, Carstairs, ninguno de los cuales ha movido un dedo para ayudarme en mis peores momentos,
eso no es cierto, gritó una voz, y Cordelia se volvió sorprendida para ver que era James, con los ojos dorados llameando como fuego. ¿Crees que no hemos leído tus notas? ¿Que no sabemos cuántas veces te han ofrecido ayuda? ¿Cuántas veces la has despreciado? Siempre era veneno, Siseo. Cuando mi hijo murió, esperé que en reconocimiento de la pérdida que había sufrido, la terrible tragedia de su pérdida, mis colegas cazadores de sombras me mostraran su apoyo. Me ayudaran, pero si hubiera sido por vosotros, se habría quemado su cuerpo a los pocos días. Antes de que se pudiera hacer nada. La respuesta a esto, que la muerte no devolvía lo que se había llevado, era tan obvia que nadie se molestó en decirlo. Busqué ayuda en los lugares que me prohibisteis, continuó Tatiana. Sí, me condenasteis a buscar ayuda entre los demonios. Paseó la mirada por todo el enclave, reunido ante ella. Finalmente el príncipe Belial oyó mis súplicas, y cuando le rogué que me trajera de vuelta a mi hijo, él me prometió que lo haría. Pero aún así a los Nefilim les molestaba que yo pudiera tener algo que no fueran fracasos. Y cuando descubristeis mis pobres intentos de ayudar a mi hijo, me arrojasteis a la ciudadela irredenta, a hacer las armas con las cuales me mantenéis presa. Y todo este tiempo, Tatiana extendió un dedo, apuntando directamente a Tessa. Todos los ojos se volvieron a mirarla. Tessa página 326 permaneció inmóvil, aguantando la mirada de Tatiana. Todo este tiempo, esos Hirondale han sido aliados de Belial. Todo el tiempo, desde mucho antes de que yo lo conociera. Tessa Gray es su hija, gritó, con la voz elevándose a un clímax triunfante, y mientras a mí me castigáis simplemente por hablar con él, los Hirondale prosperan. Hubo un silencio terrible, hasta Alexander había dejado de llorar. Solo emitía jadeos ahogados que de alguna manera eran peores que los sollozos. Al fin, alguien, Tessa creyó que Eunice Pounceby, rompió el silencio. Señora Hirondale, ¿es cierto eso?, preguntó en voz baja. Will la miró exasperado. ¿Lo preguntas en serio? No, por supuesto que los Hirondale nunca han sido aliados de ningún demonio, la sola idea es verdad, interrumpió el inquisidor, con una voz que recordó a todos los presentes que él era, precisamente, el inquisidor, que Tessa es la hija del príncipe del infierno. Will y Tessa se miraron, ninguno dijo nada. Cordelia sintió que se mareaba. Su silencio era tan acusador como una confesión, y el enclave al completo lo estaba presenciando. Para alivio de Cordelia, Charlotte dio un paso adelante. Nunca ha sido un secreto, dijo, que Tessa es una bruja, y para ser bruja hay que tener un padre demonio. Pero tampoco ha sido un secreto, ni una duda, que también es una cazadora de sombras. Esas cuestiones se debatieron y se resolvieron hace años, cuando Tessa llegó. No vamos a reconsiderarlas ahora solo porque una loca lo pida, la prole de un príncipe del infierno, se mofó Tatiana, dirigiendo el Instituto de Londres. El zorro en el hogar de las gallinas. La víbora en el seno de la clave. Tessa se volvió, con las manos sobre la cara. Esto es ridículo, exclamó Gideon. Tessa es una bruja, no es más aliada de su padre demonio que cualquier otro brujo. La mayoría de los brujos nunca llegan a saber, ni quieren, qué demonio es responsable de su nacimiento. Los que lo saben desprecian a ese demonio. Tatiana se rió, necios. El ángel Raziel se sentiría avergonzado de vosotros, se sentiría avergonzado, soltó James, si te viera a ti. Mírate, un cuchillo en el cuello de un niño, y te atreves a lanzar acusaciones contra mi madre que siempre ha sido buena y amable con todo el mundo. Se volvió hacia la asamblea de cazadores de sombras. ¿A cuántos de página 327 vosotros ha ayudado? Prestado dinero, proporcionado medicinas cuando estabais enfermos, escuchado vuestros problemas. Y ahora dudáis de ella, pero, dijo Eunice Pounceby, con ojos preocupados, si ella siempre ha sabido que su padre era un príncipe del infierno y no lo ha dicho, entonces nos ha mentido, no lo ha sabido siempre, era Lucy. Cordelia sintió una oleada de alivio al verla. Lucy estaba sola, a Jessie no se le veía por ninguna parte. Se enteró hace poco, no sabía qué decir, más mentiras de aquellos que os han engañado, replicó Tatiana. Preguntaos esto, si los Hirondale son tan inocentes, ¿por qué iban a mantener en secreto su linaje ante toda la clave? Si realmente no tenían ninguna relación con Belial, ¿por qué iban a tener miedo de hablar de él? Solo para esconderse detrás de puertas cerradas, reírse con Belial y aceptar sus órdenes.
Y los Lightwood y los Fairchild no son mejores, siguió Tatiana, que parecía disfrutar de su público cautivo. Por supuesto, ellos siempre han sabido la verdad todo este tiempo. ¿Cómo iba a ser de otra forma? Y han escondido el secreto, han protegido a los Hirondale, para no verse salpicados y que sus carreras y su buen nombre no se vieran dañados por el conocimiento de la prole infernal con la que os han cargado a todos. La bruja que cambia de forma y sus niños, que tienen sus propios poderes, ya ese. ¿Habéis? Oh, sí, los niños también heredaron poderes oscuros de su abuelo. Y vagan libres, mientras mi propia hija se pudre en la ciudad silenciosa, encarcelada a pesar de no haber hecho nada malo. Nada malo, fue James, para sorpresa de Cordelia. Tenía las mejillas teñidas de puntos rojos ardientes, y una intensidad mortal en la voz. Nada malo, sabes muy bien que sí, monstruo, depravada, Tatiana gritó. Fue un ruido sin palabras, un aullido largo y terrible, como si, quizá, una parte de ella se diera cuenta de que la persona que le estaba hablando tenía más razones que ninguna otra para saber lo que verdaderamente era. Gritó, y Pierce Wentworth corrió hacia Tatiana. No, gritó Will, pero era demasiado tarde. Pierce se abalanzó sobre Tatiana, que tenía la boca abierta como un terrible agujero negro. Los dedos de Pierce estaban a pocos centímetros de Alexander. Cordelia sintió una oleada de algo frío recorrer el salón. Detrás de Tatiana, las ventanas de la sala de baile se abrieron de par en par, colgando de los goznes. Pierce cayó de rodillas, chillando de rabia, con las manos agarrando el aire vacío. Página 328. Tatiana se había esfumado, y con ella, Alexander. Lucy lo vio como si estuviera pasando a cámara lenta, el idiota de Wentworth lanzándose hacia Tatiana. La explosión de cristal, cuando una ventana estalló. El terrible sonido que hizo Cecily cuando Tatiana se esfumó con Alexander. Ana empujando a la multitud para llegar hasta su madre. El inmóvil enclave poniéndose en movimiento otra vez. Y Jessie. Jessie había vuelto desde el balcón, donde Lucy le había rogado, le había coaccionado y le había exigido que se quedara fuera del salón de baile. Si Tatiana lo veía, había dicho Lucy, era capaz de hacer cualquier cosa, podría dañar a Alexander. A regañadientes, él había aceptado quedarse fuera, pero claramente había visto todo lo que había sucedido. Estaba pálido como el papel, y tenía las manos heladas cuando rodeó las de Lucy. Creía que estaba en Cornualles, dijo. Se supone que estaba presa. Se supone que la mantenían apartada. No era ella, susurró Lucy. No sabía por qué lo sentía con tanta certeza, pero así era. Nunca fue ella la que estaba en Cornualles. Era una distracción. Sabía lo de la fiesta. Ella planeó esto. Ella y Belial lo planearon. ¿Para secuestrar a tu primo?, preguntó Jessie. Para decírselo a todo el mundo, contestó Lucy. Se sentía aturdida. Finalmente había sucedido. Todo el mundo en el enclave sabía la verdad sobre su familia. Sobre Belial, lo nuestro. Casi había esperado que en el momento en que Tatiana se desvaneció, el enclave se centraría en ella y en su familia. Pero Tatiana había cometido un error táctico. Al llevarse a Alexander, había anulado cualquier interés, incluso el del inquisidor, en algo que no fuera encontrarla y recuperar al niño. Fue como si todos hubiesen pactado un acuerdo silencioso. El asunto de Belial tendría que esperar. Rescatar a Alexander era lo primero. Los adultos empezaron a moverse en una especie de ola. Fueron hacia el árbol de armas y empezaron a deshacerlo, cogiendo todos una espada. Eugenia se hizo con una fusina de 3 puntas, mientras que Pierce cogió una espada larga, Sophie agarró un arco y Charles un martillo de guerra de aspecto brutal. Empezaron a dispersarse por el salón de baile, a través de las puertas, algunos incluso a través de la ventana rota, hacia las calles del exterior, diseminándose para buscar a Tatiana. Antes de que James y Lucy tuvieran tiempo de llegar hasta el árbol de armas, Will les interceptó el paso. Llevaba una espada curva en una mano. Página 329, Heidi al piso de arriba, dijo. Estaba pálido y tenía la mandíbula tensa. Los dos, coged a vuestros amigos e Heidi arriba. Pero queremos ayudar, protestó Lucy. Queremos ir con vosotros, y Ana ya es mayor, y Thomas. Will negó con la cabeza. Puede que sean mayores, dijo, pero a Cecily acaban de secuestrarle a un hijo. No puede estar preocupándose por su hija. Ana tiene que quedarse con vosotros. Thomas, lo mismo, miró alrededor. ¿Dónde está Christopher? No le gustan las fiestas. Le dijo a Ana que no lo esperase porque tenía ciencia que hacer.
Imagino que está en el laboratorio de Henry, contestó Lucy, pero, papá, por favor, estaba claro que ninguna súplica o gesto iba a hacerle cambiar de idea. No, dijo. Ya tengo mucho en qué pensar, Lucy. Tu madre está con Cecily, intentando que se serene. Sé que queréis ayudar, yo querría hacer lo mismo, en tu lugar. Pero necesito que os quedéis aquí, a salvo, si no, no haré más que preocuparme por vosotros y por mamá. Y no por Tatiana, o por recuperar a Alexander. ¿Cómo consiguió llegar aquí?, preguntó James. Tatiana, pensé que estaba en el santuario de Cornualles. Ya hablaremos de eso más tarde, contestó Will. Tenía arrugas de preocupación alrededor de la boca. Ahí arriba, quedaos allí. Está claro, contestó James, con calma. Nos ocuparemos de la situación. Y lo hizo. Lucy entendió por qué los alegres compañeros siempre lo habían considerado el líder del grupo. Con una calma que no admitía argumentación, los juntó a todos, Alastair y Cordelia, Anna y Ari y Matthew, Thomas y Jessie, y aunque todos protestaron, los sacó a todos de la sala de baile, ahora vacía, y se los llevó arriba. Habían llegado al segundo piso cuando Anna empezó a protestar. James, dijo, con una voz que raspaba. Tengo que estar con mi madre, te entiendo, dijo James. Y no seré yo quien te lo impida. Pero pensé que igual preferías la oportunidad de ir en busca de Alexander. Anna cogió aire sobresaltada. James. ¿Qué quieres decir? James torció hacia la izquierda y comenzó a dirigirlos por el pasillo. Lucy oyó que los otros murmuraban desconcertados, pero ella estaba empezando a página 330 tener una idea de a dónde los estaba llevando su hermano. Jessie, cuéntales lo que me has contado a mí, pidió James. Creo que sé a dónde ha llevado mi madre al niño, dijo Jessie. Alexander, dijo Anna, hostil. Su nombre es Alexander. Anna, dijo Ari, amable. Jessie está tratando de ayudar. Entonces, ¿por qué no se lo cuentas a todo el mundo?, le preguntó Thomas a Jessie. No sonaba hostil, solo perplejo. ¿Por qué no contárselo a Will y que él se lo diga a los demás? Porque nadie sabe quién es Jessie realmente, contestó Alastair, cuando James se detuvo delante de una gran puerta de hierro. Piensan que es Jeremy Blackthorne, es cierto, dijo Matthew. Si Will cuenta que sabe cosas que le ha dicho el hijo de Tatiana, todo se vendrá abajo. Y no solo eso, dijo Jessie, rápidamente. Yo sacrificaría mi identidad con gusto. Pero podría estar equivocado. Es una suposición, una corazonada, no una certeza. No puedo mandar a todo el enclave tras una suposición. ¿Qué pasa si todos van a ese sitio y estoy equivocado? ¿Quién se encargaría de buscar a Alexander en otra parte? Tiene razón, quería decir Lucy, pero lo verían como algo muy partidario. Todo el mundo sabía lo que sentía por Jessie. Fue Cordelia quien habló. Jessie tiene razón, dijo. Pero James, le juraste a tu padre que nos quedaríamos aquí, ¿no? La cara de James estaba rígida como el acero. Tendré que pedirle perdón más tarde, respondió, y abrió las puertas. Al otro lado estaba la sala de armas. Desde que Will se había hecho cargo del instituto, la sala había crecido y ahora ocupaba 2 cámaras de hachas y espadas largas, martillos, aros y shurikenes, que brillaban como estrellas, arcos y flechas con runas, látigos, mazas y armas de asta. Había armaduras, trajes de combate, cotas de malla, guanteletes y rodilleras. En la gran mesa del centro de la sala, los cuchillos serafín estaban alineados como filas de témpanos, listos para que los nombraran y usaran. Todo el que quiera venir, y no hay nada de malo en quedarse, que coja un arma, dijo James. Puede que tu arma preferida no esté disponible, añadió, mirando a Thomas, pero no tenemos tiempo para conseguir una de esas. Coge algo que creas que puedas usar, y cualquier equipamiento que necesites. Rápido, no hay tiempo que perder. Página 331, ¿así que piensas que habrá ido a Bedford Square?, preguntó Anna, mientras caminaban por las calles oscuras. James los había conducido al exterior del instituto a través de una puerta trasera y avanzaban por calles estrechas para minimizar la posibilidad de encontrarse con una patrulla del enclave. No podían permitirse que los mandaran de vuelta inmediatamente. A casa de mis padres. El tono de miedo en su voz hizo que a Ari le doliera el alma. Aunque Anna no acostumbraba a mostrar su vulnerabilidad, normalmente caminaba como un gato ronroneando, pero en ese momento avanzaba por las calles como un tigre en los bosques de Odisa, elegante y letal. Sí, contestó Jessie. Llevaba la espada Blackthorn.
La llevaba a la espalda, en una vaina de cuero y le hacía parecer un cazador de sombras con experiencia de años, y no de días. No puedo estar completamente seguro, pero es lo que creo, tras años de conocerla y de oírla. ¿Cómo puedes no saber? Empezó Ana, pero Ari le cogió la mano y se la apretó. Estás siendo sincero, Ana, dijo. Eso es mejor que dar falsas esperanzas. Pero Ana no le devolvió el apretón. Ari no podía culparla. Apenas podía imaginar el terror que estaría sintiendo Ana, un terror que a duras penas podía controlar. Deseó poder cargar un poco de ese terror en su propio corazón, poder aligerar a Ana de ese miedo, compartirlo con ella para que la carga le resultara menos pesada, aunque solo fuera un poco. ¿Pero por qué?, preguntó Thomas. Encogió los hombros, la chaqueta de combate que llevaba era demasiado pequeña, pero en la sala de armas no había ninguna de su talla. ¿Por qué en la casa del tío Gabriel? ¿No se esperaría que la pillaran ahí? No antes de. Jessie se detuvo, pero Thomas supuso lo que había estado a punto de decir, no antes de que mate a Alexander. No inmediatamente, se corrigió Jessie. Dudo que nadie aparte de nosotros vaya a mirar al Lee como primera opción. Estaban en High Holborn. Era una zona tranquila a esas horas, aunque ninguna calle de Londres estaba nunca completamente desierta, por muy tarde que fuera. Por la noche, la humedad de las aceras se convertía en una fina capa de hielo, y las botas crujían contra el suelo al andar. Los carruajes de alquiler pasaban, salpicándolos con aguanieve sucia. Intentaban permanecer lejos de los bordillos, ya que eran invisibles para los conductores. Página 332, mi madre querrá hacer el mayor daño posible, dijo Jessie. Querrá una venganza simbólica y visible, ¿y por eso va a llevar a Alexander a su propia casa?, preguntó Lucy. Todo lo que me pasó a mí de niño, dijo Jessie, sucedió en mi propia casa. Allí fue donde mi madre me entregó a Belial, donde la ceremonia de las runas casi me mata. Me hablaba a menudo de que la habían violado en su propia casa, de que a mi padre y a mi abuelo los habían matado en los terrenos de la casa donde había crecido. A ella le parecerá que se establece una especie de horrible equilibrio. Thomas notó que se le habían humedecido las manos agarrando el mandoble. Se sentía mareado. Lo siento mucho, quería decir. Siento mucho todo lo que mi familia o cualquier otra familia pueda haber hecho para causar esto. Pero no lo dijo. Casi todos ellos procedían de familias que Tatiana creía autoras de sus desgracias, y mientras él sí que podía asumir la culpa que le correspondía, no podía asumir la de los demás. Sabía, lógicamente, que James, que iba delante de ellos, con la cabeza alta, decidido, no tenía la culpa de esto, ni Ana, ni Matthew, ni Cordelia, ni... No es culpa tuya, dijo Alastair. Caminaba junto a Thomas, este se preguntó cuánto rato llevaba a su lado. Alastair no se había molestado en ponerse el traje de combate, aunque llevaba los guanteletes puestos, y sus lanzas favoritas aseguradas dentro del abrigo. Nada de esto es culpa tuya. Benedict Lightwood trajo la vergüenza sobre su propia familia, y Tatiana no pudo aceptar ni la culpa de él, ni la suya. Suenas muy sensato, repuso Thomas. Por un momento, fue como si Alastair y él estuvieran solos en la calle, rodeados del brillo helado de Londres en invierno, como si el propio frío fuera una especie de círculo protector alrededor de ellos dos. La culpa es uno de los sentimientos más demoledores que existen, continuó Alastair. La mayoría de la gente haría lo que fuera por evitarla. Sé que yo, tomó una profunda bocanada de aire. Uno puede negarse a aceptarla, alejarla y culpar a otros, o puede asumir su responsabilidad. Se puede cargar con ese peso insoportable. Sonaba exhausto. Siempre he querido ayudarte a cargarla, repuso Thomas, suavemente. Sí, admitió Alastair. Le brillaban los ojos del frío. Raziel sabe, quizá esa sea la razón por la que no me he vuelto como Tatiana. Tú me mantienes humano, Thomas. Página 333, Matthew, llamó James, con suavidad. Matt, ven aquí. Se estaban acercando a la casa Lightwood, dejando atrás hogares mundanos oscurecidos cuyas puertas estaban engalanadas con coronas de acebo y tejo. James podía ver Bedford Square más adelante. La mayoría de las casas tenían las cortinas echadas, y el pequeño parque central, con su vegetación invernal rodeado por una verja de hierro. Estaba oscuro y sin iluminación. Matthew había estado caminando solo, en silencio. Se había deshecho de su abrigo de brocado, y se había puesto la chaqueta de combate y los guantes de cuero.
Media docena de chalicars iban enrolladas en su antebrazo como brazaletes y brillaban en la gélida luz de la luna. Sin embargo, mientras se preparaban en la sala de armas, James había contemplado a su Parabatai. Lo vio cuando tropezó con la mesa, y se sujetó firmemente al borde, respirando con dificultad como si intentara no vomitar o desmayarse. Y había observado a Matthew cuando salieron del instituto. Se había mantenido un poco alejado del grupo, incluso de Lucy y de Thomas. James no pudo evitar sentir que lo hacía para que nadie se percatara de que caminaba con demasiado cuidado, dando cada paso de una forma tan deliberada que parecía exagerado. Matthew se acercó a él. Y James lo supo por sus observaciones, pero también porque lo sintió en el pecho. Era como si le hubiesen instalado un pequeño barómetro durante su ceremonia para Batai, uno que midiera cómo estaba Matthew. James, dijo Matthew, un poco receloso. «Estás borracho», afirmó James. Lo dijo sin acusarlo ni culparlo. Matthew empezó a protestar, pero James se limitó a negar con la cabeza. «No me voy a enfadar, ni a culparte, Matthew. Podrías si quisieras», replicó Matthew, con amargura. «Me avisaste de que asistir a la fiesta no era muy buena idea, y yo no lo tuve en cuenta, James no fue capaz de decir lo que estaba pensando. No sabía lo que pasaría con Cordelia. Sé que estaba sobrio cuando hablaste con ella. Pero si me hubiera dicho a mí lo que te dijo a ti, y después de eso me encontrara en medio de una fiesta rodeado por júbilo alcohólico, dudo que hubiera podido controlarme». Página 334, «Si hubiera sabido que tendríamos que luchar», dijo Matthew, «nunca». «Lo sé, Matt, no se trata de ser perfecto. Lo que estás intentando hacer es increíblemente difícil. Puede que flaquees alguna vez, pero no creo que un momento de debilidad signifique un fracaso. No si lo sigues intentando. Mientras, déjame ayudarte». Matthew exhaló una suave nube blanca. «¿Qué quieres decir? Puede que estemos a punto de entrar en batalla juntos», dijo James. Mostró a Matthew su mano derecha, con la que sujetaba la estela. «Soy tu Parabatai. Es mi deber protegerte, y el tuyo protegerme a mí. Ahora dame la mano. Mientras seguimos avanzando, no quiero que nos detengamos y que los otros nos miren». Matthew hizo un ruido ahogado y se quitó el guante de la mano izquierda. La extendió hacia James, que le trazó un iratse en la palma, seguido de 2 runas de energía. Normalmente no le daría a Matthew, ni a nadie, más de una, pero funcionarían como cuchillos, atravesando cualquier niebla en el cerebro de su amigo. Matthew maldijo por lo bajo, pero mantuvo la mano firme. Cuando James hubo acabado, apartó la mano como si le hubiera caído agua hirviendo. Respiraba con dificultad. «Siento como si fuera a vomitar», avisó. «Para eso están las aceras de la ciudad», replicó James, despreocupado, mientras se guardaba la estela en el bolsillo. «Y ya vuelves a estar firme. La verdad es que no sé por qué la gente dice que eres el más amable de los dos», dijo Matthew. «Es claramente falso». En otras circunstancias, James habría sonreído. Y casi lo hizo, a pesar de todo. «Nadie dice eso. Lo que dicen es que soy el más guapo». «Eso», replicó Matthew, «también es claramente falso. Y el que mejor baila». James, no conocía esa faceta tuya de mentiroso. «Estoy preocupado, muy preocupado». Tras ellos, Ana dio un grito. James se volvió y vio que tenía la mano en el pecho. Su colgante laitud emitía destellos de un rojo brillante, como fuego intermitente. Solo podía significar una cosa. «Demonios».